Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace 26 años, Colombia tuvo la reforma política más importante de la historia reciente, la Constitución de 1991. ¿Se acuerdan? El M-19 se acababa de desmovilizar, el Congreso fue disuelto, el movimiento de la séptima papeleta surgió como una expresión novedosa de ciudadanía que de paso legitimó un acuerdo político previo entre Misael Pastrana y Virgilio Barco. Se eligieron asambleístas para redactar una nueva carta política y nació la constituyente del llamado Estado Social de Derecho. Fue un esfuerzo presidido por un conservador, Álvaro Gómez Hurtado, un liberal, Horacio Serpa, y un exguerrillero del M-19, Antonio Navarro. Después de varios meses de trabajo y de muchos escándalos, en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La gran idea detrás de la constituyente del 91 era superar el cerrojo que tenían los partidos pequeños a participar. Obviamente un cerrojo armado por el Partido Liberal y el Conservador que tenían el poder hacía más de 100 años. Entraron entonces los indígenas y los afrocolombianos en estas circunscripciones especiales y el país se reconoció en el papel como plural y participativo. Pero 26 años después, aunque ya no organizados debajo de dos partidos, es evidente que la promesa del pluralismo y de la participación no se ha cumplido. ¿Cómo será que en esta campaña presidencial que se viene es muy probable que a un Santos lo reemplace un Lleras? Como si todavía estuviéramos en el Frente Nacional. Pero como si esto no fuera suficientemente grotesco, la nueva Constitución, la del 91, en su artículo 112, dice explícitamente que en la nueva política el derecho a hacer oposición debe estar garantizado por medidas mínimas, como espacios en los medios de comunicación, como participación en las mesas directivas del Congreso. Todo esto, que tiene que ser legislado en un estatuto, parece algo técnico, pero en últimas son los detalles claves para hacer que la oposición sea más que un discurso. Pero ha sido totalmente ignorado por al menos 7 congresos distintos elegidos desde el 91. En el entretanto, no solo fue exterminado el partido de las FARC, la Unión Patriótica, sino que todos los partidos nuevos son en realidad un poco refritos de los partidos viejos, del conservador y el liberal. Fue necesario entonces un acuerdo de paz entre el gobierno de Santos que lo comprometiera con las FARC para hacer lo que ya le ordenaba la Constitución, una reforma política que garantice la participación a la oposición y a los partidos minoritarios. Entonces, ahora que el gobierno del presidente Santos además necesita una cortina de humo para desviar el interés de la gente sobre los casos de corrupción como el de Odebrecht, lanza a través de su ministro del Interior una serie de propuestas pegadas a la reforma política que suenan novedosas, suenan polémicas y dan de qué hablar. Por ejemplo, habilitar para votar a los mayores de 16 años, eliminar la vicepresidencia, hacer del voto obligatorio, etc. Entonces hoy sí vamos a hablar de reforma política, pero conscientes de 3 cosas. Primero, que hacerla es clave para que la democracia colombiana sea cada vez más parecida a una democracia de verdad y de paso a una democracia que pueda acoger a las FARC en el futuro. Segundo, conscientes de que la reforma política está en el corazón de los problemas más complejos del país y de las promesas más aplazadas desde 1991. Y tercero, que el motivo último del gobierno al proponerla parece ser distraer sobre sus pesares en el campo de la corrupción. Aquí arranca Zona Franca.